Empezando con el tema 5 de trazado de tangencias, lo primero que vamos a hacer va a ser las propiedades que se cumplen normalmente en esos elementos que son tangentes. Cuando hablamos de tangencias, los elementos que nos podemos encontrar son o dos circunferencias que sean tangentes o bien una circunferencia y una recta. Cuando tenemos dos circunferencias tangentes, la propiedad que se cumple es que los centros de esas dos circunferencias más el punto de tangencia van a estar alineados. Y además no solamente tenemos por qué tener circunferencias que sean tangentes exteriores, sino que también podemos tener circunferencias tangentes interiores. En el caso de tener una circunferencia y una recta, la propiedad que se va a cumplir es que el pie de ese radio que coincide y que pasa por ese punto de tangencia T va a ser perpendicular a la recta tangente. En esta parte inferior lo que nos encontramos sería, más que dos propiedades de tangencia, pues dos propiedades que se cumplen cuando nosotros queremos trazar circunferencias que pasan, por ejemplo, por dos puntos. Si queremos trazar circunferencias que pasan por dos puntos, esos centros de esas circunferencias van a estar situados todos en una mediatriz de ese segmento. O si, por ejemplo, queremos trazar circunferencias que son tangentes a dos rectas, también lo que vamos a hacer va a ser localizar todos los centros de todas esas circunferencias tangentes a esas dos rectas, pues sobre esa bisectriz del ángulo que forman esas dos rectas que nos dan. En la página 22 de los ejercicios, la primera que nos encontramos en el tema, lo que vamos a hacer va a ser representar gráficamente esos datos que nos han dado ya en el libro, en esa primera página. Por lo tanto, lo que vamos a dejar esta página más que nada como teoría. Al principio nos dicen o nos comentan lo que nos daban como teoría, que si dos circunferencias son tangentes, el punto de tangencia está alineado con esos dos centros. Entonces vamos a unir ese punto con ese punto T. Sobre esa línea vamos a coger cualquier punto. Por ejemplo, podemos tomar este centro, al que vamos a llamar OS1, y si tomamos la distancia, el radio hasta el punto T, pues aquí trazaríamos ya una circunferencia tangente por ese punto, esa circunferencia que nos dan. Podríamos tomar otro punto más, por ejemplo, en esta parte de aquí, al que podemos nombrar como el O2, y lo mismo. Podemos trazar con ese centro O2 también una circunferencia tangente, pero en este caso va a ser una circunferencia tangente interior. Comprobamos que pase y que tenga la distancia hacia ese punto de tangencia y ya trazaríamos esa circunferencia. En el siguiente apartado lo que nos dicen es que si una circunferencia es tangente a una recta, su centro está en la perpendicular a la recta por el punto de tangencia. Por lo tanto, para dejarlo representado como apunte, vamos a unir ese punto con ese punto T y en este caso directamente vamos a trazar una perpendicular con la escuadra y el cartabón. En un ejercicio más adelante ya lo trazaremos aplicando un procedimiento que vimos en el tema 1, trabajando con 4 arcos de circunferencia con un radio cualquiera. Entonces aquí señalamos esa recta tangente, vamos a nombrarla como T y aquí pondríamos que habría una perpendicular. Y ya viniéndonos a este apartado de aquí abajo, en el ejercicio que nos viene marcado como 131, nos dirían que el centro de cualquier circunferencia que pasa por dos puntos se halla en la mediatriz del segmento que los une. Por lo tanto, vamos a, si queréis unir, no tendríamos por qué unir, pero bueno, podemos unirlo para localizar un punto medio y ver que también desde ese punto medio se cumple la misma propiedad. Vamos a trazar una misma distancia desde A y desde B para trazar nuestra mediatriz y vamos a unir y ya sobre esta mediatriz vamos a coger varios puntos. Uno de ellos, como comentábamos, puede ser este punto medio, al que vamos a llamar el centro O1. También podríamos coger un punto por aquí arriba, al que podemos llamar O2, y otro punto por aquí más abajo, a la distancia que nosotros queramos, ya que decíamos que estos ejercicios los vamos a tomar más que nada como apuntes para trazar ese centro O3. Entonces ya vamos trazando circunferencias y vamos comprobando que al tomar esos centros todas las circunferencias van a pasar
por esos dos puntos, por el A y por el B. Repasamos más fuerte las soluciones. También tomaríamos centro en ese punto O sub 3. En este caso seguramente no nos cabría toda la circunferencia, pero sí podemos trazar un arco. Y ya con centro O sub 2 tomaríamos también la distancia hasta A o hasta B y trazaríamos también esa otra circunferencia que pasa también por esos dos puntos. Y ya tendríamos ese apartado también completo. Y en el ejercicio 132 nos dirían que el centro de cualquier circunferencia tangente a dos rectas se halla en la bisectriz del ángulo que forman. Por lo tanto, vamos a trazar antes de nada una bisectriz de ese ángulo que forman esas dos rectas. Uniríamos ese vértice con ese punto. Vamos a señalar dos puntos cualquiera, por ejemplo, uno aquí que sea el centro O sub 1 y otro, por ejemplo, por aquí que sea el centro O sub 2. Y antes de trazar las circunferencias, como conocemos el centro pero no conocemos el radio, lo que vamos a hacer es localizar los puntos de tangencia, que van a ser puntos de esa circunferencia y cuya distancia nos va a dar el radio de ellas. Entonces vamos a trazar perpendicular a S para obtener los puntos de tangencia con ella, con esa recta. Señalaríamos aquí el punto de tangencia T sub 1 y el punto de tangencia T sub 2 y repitiendo la misma operación con la recta R, llevándonos también las perpendiculares, localizaríamos los otros dos puntos de tangencia con la recta R. Tanto aquí tendríamos ese punto que lo podemos nombrar como T sub 1 para diferenciarlo del anterior, marcarlo como prima. En este caso el T sub 2 también prima. Indicamos tanto en un caso como en otro esas perpendiculares y ya trazaríamos esas circunferencias. La primera circunferencia con centro en O sub 1. Y la segunda circunferencia con centro O sub 2. Plantearíamos que pasa por ambos puntos y trazamos esas circunferencias de solución. En este caso, si no podemos trazar una circunferencia, trazaríamos el arco que nos quepa en ese límite del papel y ya tendríamos también ese ejercicio terminado.